Nuestra siguiente ponente es Cristina Gómez. Espero que no haya ningún policía en la sala, porque nos va a contar pequeños secretos de un crimen casi perfecto. Ella está haciendo el doctorado aquí en la Universidad de Granada, en genética, y nos va a hablar de eso, de cómo la genética nos puede ayudar en este tipo de casos. Cristina, adelante. Ay, se ve regular. Bueno, ¿quién no ha querido ser alguna vez Grison de CSI o ser parte de Mentes Criminales? Yo creo que casi todos alguna vez nos hemos planteado querer ser policía o investigadores, pero yo por lo menos no pude y me quedé en científica, así que os voy a contar cómo la genética nos puede ayudar a resolver un pequeño caso. Un día, los vecinos de la señora Smith se dan cuenta de que no ha salido por la mañana a regar las macetas, de que tiene el pan del día anterior en casa, y entonces empiezan a preocuparse. ¿Qué le pasará a esta mujer? Llaman al timbre, no contesta, no saben si tiene familia, no vive con nadie, y entonces deciden llamar a la policía. Cuando los policías llegan, lo que se encuentran es lo siguiente. A la señora Smith aparece tirada en el suelo del salón, brutalmente apuñalada, y allí no hay rastro de ningún asesino. Entonces empiezan a pensar en qué ha podido pasar y a buscar pruebas, porque dicen, esta mujer se ha tenido que defender. Todo el mundo les dice que es una señora de mucho carácter, así que empiezan a buscar por qué ha podido ser el crimen. Examinan detenidamente el cuerpo hasta que por fin encuentran una prueba. Efectivamente, la señora Smith se había intentado defender y en su intento de arañar al asesino se había quedado con parte de él y tenía restos de piel del asesino. Así que lo tenemos. Tenemos ADN. Con esto podemos encontrar a nuestro asesino. Lo analizamos en nuestro laboratorio. Buscamos en nuestras poderosas bases de datos de asesinos. Y aunque parezca mentira, a veces hasta las mejores bases de datos fallan, porque en este caso no tenemos un sospechoso, sino que tenemos dos sospechosos. El ADN de los hermanos Robinson, gemelos de 25 años, concuerda perfectamente con el ADN encontrado en la muestra del cuerpo. Vamos a ver si, analizando un poco su ficha policial, podemos sacar algo en claro. Ambos viven en ciudades distintas, uno de ellos tiene hijos, el otro no, uno de ellos es fumador, también tienen distintos puestos de trabajo. John es investigador y vive muy estresado, mientras que Robert trabaja en la administración. Y ambos dicen lo mismo cuando se les pregunta sobre el crimen. Yo no he sido. Así que tenemos dos posibilidades. Como en todas las cosas, siempre hay un plan A y un plan B. El plan A, los mandamos a los dos a la cárcel. Seguro que por lo menos al culpable lo tenemos. Al inocente lo fastidiamos un poco, pero seguro que al culpable lo tenemos encerrado. Y como siempre, pues hay un plan B, que es el que yo propongo, que es usar la metilación del ADN para encontrar a nuestro asesino. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la metilación del ADN? En general, la metilación es la adición de un grupo metilo a cualquier molécula. En el caso del ADN, lo que se metila es el carbono 5' de una de las 4 bases del ADN, la citosina. Si recordáis, estos son nuestros sospechosos y el asesino, y tenemos el ADN que es perfectamente idéntico en los tres, ya que son gemelos. Ahí tenemos las marcas, en amarillo, las marcas de metilación, es decir, nuestras citosinas, que se encontrarían metiladas. Algunas citosinas se metilan y otras citosinas no. Que si miramos en detalle, pues esto sería una citosina metilada como se encuentra en el ADN. Aquí tenemos la citosina y esto de aquí sería el grupo metilo que se le ha añadido. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues la metilación sirve para muchas cosas, y muchas que ya se saben y muchísimas otras que están aún por descubrir. Una de ellas, que ejemplifica muy bien para qué nos puede ayudar a resolver nuestro caso, es que la metilación está formando parte de la diferenciación tisular. Si nosotros tenemos cada uno en todas mis células el mismo ADN, ¿qué hace que yo tenga neuronas, células de músculo, células sanguíneas, que son tan diferentes y hacen funciones tan diferentes con el mismo ADN?
Esto es porque, aunque en todas las células tenemos el mismo ADN, ese ADN no se encuentra activo en todas ellas. Solamente se encuentran activos los genes que necesita cada célula en cada momento. La metilación y otros mecanismos epigenéticos son los que ayudan a regular esto. ¿Qué hace la metilación? En el inicio de los genes, esto de aquí sería un gen, pues en el promotor, que es la región que hay antes de cada gen, si esta región se encuentra metilada, se evita la expresión de ese gen, es decir, no puede llegar a hacer su función. Así, de esta forma, la metilación actúa un poco de interruptor, apagando los genes que no se necesitan. Y así, aunque en todas las células tengamos el mismo ADN, cada una va a expresar y va a tener las proteínas necesarias para hacer sus funciones. ¿Y cómo nos puede ayudar esto en ciencia forense? La metilación es una especie de marcador también, porque es propia de cada uno y depende de las situaciones que hayamos vivido, del medio ambiente, etc. Una de las cosas de las que depende es de la edad. Se sabe que hay citosinas que aumentan su metilación con la edad, que se puede ver, conforme aumentan los años, aumenta su metilación. Y hay citosinas que disminuyen su metilación con la edad. Esto para nuestro crimen puede ser, en concreto nuestro crimen no, pero en ciencia forense puede ser muy interesante porque con una simple muestra de sangre del asesino, sin saber nada de él, podemos averiguar la edad. También, si recordáis, uno de nuestros sospechosos era fumador. Se ha asociado también ciertas regiones que cambian su metilación entre fumadores y no fumadores. Entonces, con la metilación de una persona podemos saber, sin haberla visto siquiera, si es fumador o no es fumador. Y también con el estrés. Si recordáis, uno de nuestros sospechosos era científico y estaba muy estresado. Así que existen también ciertas regiones que varían su metilación en función del estrés, entre personas estresadas y personas con una vida más tranquila. Volviendo a nuestro caso, nosotros teníamos dos gemelos monocigóticos que se han formado por la unión de un único óvulo y un espermatozoide. Se sabe que hasta los 3 años la metilación entre gemelos no varía, no tiene grandes diferencias. Pero al llegar a la edad adulta, pues con todos los factores ambientales, con el desarrollo, etcétera, pues las diferencias ya son considerables. Así que nuestros gemelos, aunque son iguales en su material genético, deben de ser diferentes en su patrón de metilación. Volvemos a nuestro sospechoso. Hemos añadido las marcas de metilación y, como podéis ver, vamos a distinguir dos tipos de regiones. Las regiones sin variación entre los individuos de la metilación, como esta de aquí, si fijáis los tres tienen las mismas marcas de metilación. Y regiones con variación de la metilación, si os fijáis, no tienen los tres las mismas marcas de metilación. Se sabe que solo 6 citosinas son necesarias para distinguir entre dos gemelos monocigóticos. Así que a la vista de nuestras pruebas, ¿cuál sería el asesino? ¿John, el de la izquierda, o Robert, el de la derecha? Bueno, pues Robert es nuestro asesino. Así que gracias a la metilación hemos podido resolver nuestro crimen y ver hemos visto cómo la genética nos puede ayudar en ciencia forense. Podemos cerrar el caso. Esto me lo